Hola a todos, el vídeo de hoy va de notificaciones tributarias, un tema que, bueno, desde luego no es un tema complicado, no es uno de esos temas, digamos, que los que tengamos que hacer un grandísimo esfuerzo para comprender los diferentes conceptos, digamos, que en él vienen recogidos, pero es un tema, digamos, que es importante en la medida en que es muy preguntado, ya sea de manera directa o de manera indirecta, porque más allá, digamos, de los conceptos que vienen recogidos, digamos, propiamente en él, bueno, pues es un tema de las notificaciones tributarias que tiene muchísimo impacto, digamos, y muchísima incidencia, digamos, en otros apartados, como puede ser todo lo relacionado con el tema de plazos de los procedimientos, cuándo se inician, cuándo se terminan y, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la obligación, por ejemplo, de resolver. ¿Vale? Es un tema que viene recogido en la última oferta de empleo público, digamos, en el tema 6, lo tenéis ahí, digamos, y que de cara a su estudio, pues bueno, pues debemos abordarlo, digamos, a través del estudio fundamentalmente de la Ley General Tributaria y también de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así lo establece el propio 109 de la Ley General Tributaria, que nos abre, digamos, ese abanico. El artículo 109 es uno de esos artículos que yo digo es un artículo bisagra, digamos, en la medida en que nos abre la puerta para utilizar, pues eso, otras normativas, otros textos legales, digamos, aparte, digamos, del que estamos trabajando, que en este caso sería la Ley General Tributaria. Entonces, ya digo, en este caso, digamos, lo que es el 109 lo que nos dice es que todo lo que tiene que ver con las notificaciones tributarias, pues bueno, está regulado o viene regulado por lo que son las normas generales del procedimiento administrativo, y esto nos lleva a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades recogidas, pues eso, en la Ley General Tributaria, en los artículos 109 y siguientes. Eso nos lleva, pues bueno, si os vais a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, os tenéis que ir a los artículos del 40 al 42 y además debéis también revisar lo que tiene que ver con el 14, digamos, para lo que son los obligados tributarios, o en este caso los interesados, digamos, obligados a relacionarse con la administración tributaria, en este caso, digamos, con la administración en general, a través de medios electrónicos. Y después, por la parte de la Ley General Tributaria, os tenéis que ir, ya digo, al artículo 109, el artículo bisagra, y luego tenemos el artículo 110, 111 y 112, digamos, para el lugar, digamos, de la práctica de las notificaciones tributarias, los interesados y los legitimados, digamos, para recibir dichas notificaciones, y después también está la parte, digamos, de la notificación por comparecencia. También tenéis un par de artículos, el 114 y el 115 en el reglamento, en el REGAT, que también hacen referencia, digamos, a todo lo que tiene que ver con las notificaciones tributarias. Muy bien, en este caso, digamos, ya digo, no es un tema complicado, no es un tema difícil, pero sí que es un tema, digamos, que está, bueno, que tiene una serie de particularidades, digamos, que debemos dominar muy bien, porque yo diría que en este caso concreto, en el caso de las notificaciones, ya digo, no es un tema difícil, pero si no estás muy al caso, si no estás muy atento, digamos, a esas particularidades, pues rápidamente, según qué cosas te pueden llevar a error, y los errores pueden ser fatales, del tipo de donde digas que sí, la respuesta realmente sea no, y viceversa. De manera que debemos estar atentos a todos esos detalles. Entonces, para que podáis ver un poquito por dónde van los tiros y el tipo de detalles a los que debemos estar atentos cuando enfoquemos el estudio, digamos, de esta materia, lo que he planteado pues va a ser, pues eso, la resolución de un par de supuestos prácticos que os van a poner sobre la pista, digamos, del tipo de estudio que debéis realizar, digamos, cuando os metáis en esta temática. Y bueno, aquellos, digamos, que tenéis el libro de supuestos, pues que están en el tema 6, los que he recogido son el supuesto 4 del tema 6 y el supuesto 6 del tema 9, ¿vale? Vamos a ellos, no me enrollo más. Primer supuesto. Vamos a ver qué nos dice aquí. El artículo, perdonad, el artículo, si ya estoy ya que solo veo artículos. El 25 de agosto del año 23, un agente se presenta en el domicilio particular de don Hermenegildo Suárez, médico de profesión, para notificarle el inicio de un procedimiento inspector.
Dicho domicilio consta a todos los efectos como el domicilio fiscal de don Hermenegildo, pero en ese momento él se encuentra ausente. Muy bien. El agente se ha entendido por don José María, el hijo de 16 años de don Hermenegildo, quien, sobrepasado por la responsabilidad, rechaza la notificación. O sea, el chaval ve una notificación de Hacienda y dice, esto no va conmigo. Muy bien, al volver a su domicilio esa noche, don Hermenegildo es informado de lo sucedido por su hijo y decide llamar a su asesor fiscal, don Maximiliano García. O sea, me tengo que revisar el tema de los nombres, porque con lo fácil que es poner Juan y Pedro, Hermenegildo y Maximiliano, pues hostia, se me hacen un poquito bola. Pero bueno, con todos los respetos y con todo el perdón debido a los Hermenegildos y a los Maximilianos que estén viendo este vídeo. Bueno, seguimos. Don Maximiliano, le recomienda que se presente al día siguiente en la delegación de Hacienda para recoger la notificación. Se entiende, digamos, que aquí el asesor dice, por favor, digamos, no la liemos más gorda, si tienes una notificación de Hacienda ves a buscarla, porque si no, pues eso, nos vamos a cubrir de gloria. Entonces, el 26 de agosto del 23, siguiendo los consejos de su asesor, don Hermenegildo se presenta en la delegación de Hacienda para recoger la notificación. Después de 45 minutos de espera en el mostrador del vestíbulo de entrada, es atendido por un agente diferente al que se personó en su domicilio el día anterior y finalmente recoge la notificación. Muy bien, este es el caso, este es el supuesto. Ahora vamos a ver qué preguntas se nos plantean. Una pregunta previa. ¿Está obligado don Hermenegildo a recibir las notificaciones tributarias por medios electrónicos? Y en caso afirmativo, ¿resulta procedente que un agente se persone en su domicilio particular para practicar una notificación tributaria? Esas son las preguntas que nos hacen. Otra pregunta, ¿se puede dar por iniciado el procedimiento inspector el 25 de agosto de 2023? El 25 de agosto es el día en que se personan en el domicilio y el chaval, el crío de 16 años, dice, yo no quiero saber nada, a mí esto me da miedo. Y la segunda pregunta, ¿es válida la notificación realizada en el mostrador del vestíbulo de entrada de la delegación de Hacienda? Aquellos que queráis responder, bueno, es el momento de pausar el vídeo y ya digo, es decir, no le dediquéis más de 3-4 minutos a cada una de estas preguntas porque son preguntas cortas que deberíais poder responder con cierta agilidad. 3-4 minutos, que es el tiempo que yo estimo, digamos, que este tipo de preguntas vais a tener en el examen para poder responderlas. Ya digo, pausad el vídeo y a escribir. Muy bien, seguimos. Vamos a ver cómo podemos responder a estas preguntas. Primera cuestión, ¿está obligado don Hermenegildo a recibir las notificaciones tributarias por medios electrónicos? Y en caso afirmativo, ¿resulta procedente que un agente se persone en su domicilio particular para practicar una notificación tributaria? Ya sabéis lo que siempre decimos, es decir, típica pregunta en la que en una única cuestión en una única pregunta te plantean dos cuestiones. Siempre muy importante responder todo lo que te preguntan, responder a todo lo que te preguntan. Primera cuestión, ¿está obligado? Sí. ¿Está obligado? Pues sí, porque así lo prevé el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿no? No hay más, es decir, lo prevé esa norma y en tanto digamos que me parece que el denunciado decía que se trata de un médico que trabaja por cuenta propia, pues bueno, pues en tanto que se trata, digamos, de un profesional que ejerce su profesión y tiene que estar, pues eso, colegiado para ello, pues bueno, está obligado a recibir notificaciones por medios electrónicos, no hay más. ¿Resulta procedente que un agente se persone en su domicilio particular para practicar una notificación tributaria? Fijaros, digamos, en este caso concreto, y esto es muy típico de este tipo de preguntas relacionadas con las notificaciones, normalmente lo que os vais a encontrar es que las preguntas, es decir, establecer el sentido de la respuesta, normalmente va a ser fácil. ¿Sí o no? Y normalmente lo vais a tener bastante claro. Es decir, si conocéis la norma, si lo habéis estudiado, normalmente lo vais a tener bastante claro. Aquí la dificultad, en mi opinión, radica en justificarlo bien. ¿Por qué? Porque hay muchísimos matices. Fijaros en esta pregunta. ¿Resulta procedente que un agente se persone en su domicilio particular para practicar una notificación tributaria? Habida cuenta, además, añado yo, de que esta persona está obligada a recibir la notificación por medios electrónicos. Y la respuesta es que sí, que resulta procedente.
Pero entonces tenemos que coger y tenemos que ir mucho más allá a la hora de justificar adecuadamente por qué decimos que sí. El primer tema que tenemos que definir, es decir, el hecho de que esta persona, que se persone un agente a hacer la notificación, digamos, en el domicilio particular del obligado, digamos, ¿es el lugar adecuado? Y esta respuesta la tenemos que dar en función del artículo 110 de la Ley General Tributaria. Sí, es adecuado, porque para los procedimientos iniciados de oficio, recordemos, digamos, que el domicilio del obligado tributario es uno de esos lugares en los que se puede practicar, digamos, la notificación. Desde ese punto de vista, pues no hay más tutía. Ahora bien, digamos, ¿es correcto que sea un agente de Hacienda el que se persone, digamos, en el domicilio para practicar, digamos, la notificación, teniendo en cuenta que esta persona está obligada, digamos, a recibir notificaciones por medios electrónicos? Y aquí tenemos que echar mano de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tenemos que ir al 41.1, que nos dice que efectivamente, es decir, de manera preferente, las notificaciones se realizarán por medios electrónicos. Pero hay dos casos, hay dos supuestos en esa ley y en ese artículo, repasadlas, en las que se nos dice, digamos, que la notificación se puede practicar, digamos, por otros medios. Y una de esas excepciones es, digamos, cuando para garantizar, digamos, lo que es la eficacia de la actuación administrativa, se considera necesario que un empleado público al servicio de la administración notificante, pues eso, realice la notificación por entrega directa. Entonces, de alguna manera, de cara a responder y de cara a justificar, digamos, este apartado, debemos poder hacer mención, digamos, de todas estas justificaciones, ¿vale? De todos estos preceptos legales. Tenemos que hacer mención del 110, diciendo que el lugar es el adecuado, y debemos hacer mención del 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de la LPACAP, digamos, para de alguna manera justificar, digamos, que se ha realizado la notificación por entrega directa, aunque el obligado estaba, pues eso, obligado a recibir las notificaciones por medios electrónicos. Vamos a ver un poquito, entonces a ver cómo es lo que tenéis aquí. La primera respuesta, ¿está obligado? Sí, está obligado, por lo que hemos comentado, el artículo 14. Y la segunda cuestión, digamos, ¿es procedente? Pues sí, resulta procedente porque el lugar es el adecuado, 110, y porque además el artículo 41 nos habilita, digamos, para hacer este tipo de notificaciones por entrega directa cuando resulta necesario para garantizar la actuación de la administración. Fundamentalmente es esto. Fijaros, ¿no? Es decir, rápidamente, además el esquema, lo vais a ver que el esquema se repite mucho, y además es el esquema, digamos, de la contestación se repite mucho, y es un esquema, digamos, que yo también os propongo a aquellos que tenéis, digamos, la publicación, el trabajo que hice sobre cómo responder bien, buscando claridad. Te preguntan algo que puede ser, que es susceptible, digamos, de ser respondido sí o no, pues responde sí o no, y después lo justificas. ¿Está obligado don Hermenegildo a recibir notificaciones tributarias por medios electrónicos? Sí, y ahora ya entro en el por qué, y lo mismo en la otra pregunta. Vamos a ver la siguiente, porque también responden a este esquema todas. ¿Se puede dar por iniciado el procedimiento inspector el día 25 de agosto de 2023? Ya sabéis, cuando el chaval dice yo no quiero saber nada, esto no va conmigo, esto me supera. Volvemos al tema, es decir, es muy fácil, es decir, el sentido de la contestación. Evidentemente, la respuesta es no. Ahora bien, ¿por qué no? Es decir, bueno, porque aunque si ya tiene 16 años, digamos, y está por encima de los 14, estaría cumpliendo con la condición, digamos, que se prevé en el artículo 41 de la LPACAP. Pero tenemos que ir un poquito más allá, y en este caso tenemos que decir que no, porque la condición, digamos, para que una persona, digamos, que no sea ni el obligado tributario ni su representante, digamos, se pueda hacer cargo, digamos, de la notificación, lo primero es que se tiene que hacer cargo, y luego tiene que hacer constar su identidad. Y evidentemente tiene que estar presente, digamos, en el domicilio, en este caso, en el lugar en el que se realiza en el que se realiza, digamos, la notificación. En este caso no se cumple esa condición. Si la persona que está en el domicilio, digamos, a pesar de ser mayor de 14 años, no se hace cargo de la notificación, pues evidentemente la notificación no está realizada.
Pero con esto no hemos respondido realmente a la pregunta. No voy a decir que sea una pregunta trampa, pero siempre tiene su matiz. No nos están preguntando por la notificación si la notificación se ha realizado. Lo que nos están preguntando es si podemos dar por iniciado el procedimiento de inspector. Y entonces aquí, previamente tenemos que analizar qué es lo que nos dice el artículo, en este caso el artículo 87, perdonad, el artículo 147 de la Ley General Tributaria, que es el que habla, digamos, del inicio del procedimiento inspector, y nos dice que se puede iniciar de oficio, o se puede iniciar en determinadas circunstancias a instancia del obligado tributario. Eso nos lleva al artículo 177 del REGAT, que nos dice que se puede iniciar de dos maneras: por personación sin previo aviso o mediante comunicación notificada. Y el hecho de que se pueda practicar por comunicación notificada automáticamente nos lleva al 87 también del REGAT. Y es ahí, digamos, donde se nos dice cuáles son las condiciones, digamos, para que se pueda dar por iniciado el procedimiento. Y es que exista la notificación. Y ahora sí, ya entramos en todo el rollo de cómo la notificación no se ha producido porque la persona que se encuentra presente en el domicilio del obligado tributario, digamos, no se hace cargo de la misma, pues la notificación no se entiende producida. No habiéndose producido la notificación, no se puede dar por iniciado el procedimiento inspector. Me he alargado demasiado, pero bueno, lo que quiero que os quede claro es eso, ¿no? Una vez más, cogemos, respondemos rápidamente, no. ¿Y después por qué? Pues bueno, el procedimiento iniciado de oficio, el procedimiento inspector, hacemos referencia al 177 del REGAT, al 87 del REGAT. Esto nos lleva a las notificaciones 109 y siguientes de la Ley General Tributaria, y a partir de aquí pues hablamos digamos, del hecho de que la notificación no se ha producido. Un matiz que se me pasaba y que aparece aquí en la contestación, el tema del rechazo, muy importante, muy importante. El artículo 111.2 nos habla del rechazo y nos habla de que cuando se rechaza la notificación, esta se puede dar por efectuada, pero solo cuando ese rechazo, digamos, lo provocan o lo realizan, digamos, el obligado tributario o su representante. En este caso el rechazo lo hace un tercero, en este caso el hijo del obligado tributario. Entonces, a los efectos, digamos, de la aplicación del 111.2, la Ley General Tributaria no aplica. Ese rechazo no tiene consecuencias a nivel de entender realizada la notificación. De manera que aunque la notificación ha sido rechazada, no adquiere eficacia a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar y por tanto poder dar por iniciado el procedimiento inspector. Tenedlo en cuenta. ¿Qué más? ¿Es válida la notificación realizada en el mostrador del vestíbulo de entrada de la delegación de Hacienda? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¿Paso palabra? A ver, sentido común. El sentido común ya te dice que, joder, tiene que ser válida. Pues bien, realmente lo es. Pero volvemos a lo que os decía antes. Aquí lo difícil no es contestar bien. Lo importante es poder justificarlo. Ya sabemos que si no justificamos adecuadamente la respuesta, no nos la van a dar por válida. Entonces, ¿cómo vamos a justificar esto? Volvemos al esquema de antes. ¿Qué tenemos que justificar? Tenemos que justificar dos cosas. El lugar y después la forma. Es decir, el lugar donde se ha hecho y cómo se ha hecho. Recordad, nos dice un empleado, o sea, un agente que es diferente, digamos, al que practicó, digamos, la notificación o el primer intento de notificación en el domicilio del obligado tributario. Muy bien, pues vamos a ello. ¿Cómo la vamos a justificar? El lugar. El artículo 110 de la Ley General Tributaria nos dice que en los procedimientos iniciados de oficio, digamos, la práctica de la notificación podrá realizarse en el domicilio fiscal, digamos, del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrollen las actividades económicas o, y esto es para nota, en cualquier lugar adecuado a tal fin. O sea, en cualquier sitio, anywhere. Entonces, desde ese punto de vista, pues el mostrador, digamos, del vestíbulo de entrada de una delegación de la Administración Tributaria, pues es un sitio tan bueno como otro, ¿no? De manera que en este sentido, os diría que con esto ya justificaríamos el lugar.
Pero entonces ahora es cuando entramos en el 41 de LPACAP. Y el 41 de LPACAP lo que nos dice es que en cualquier caso se deben cumplir una serie de condiciones. Y estas condiciones son que queden constancia, digamos, de la entrega, que quede constancia de la recepción, que quede constancia, digamos, de la fecha, digamos, y la hora, que quede constancia también, digamos, del texto íntegro, digamos, de la resolución, o en este caso, digamos, del acto, digamos, que se notifica, y después que quede constancia de la identidad fidedigna tanto del remitente como del destinatario. Todo eso se debe cumplir, todo eso lo debemos saber, todo eso lo debemos conocernos no solo los artículos de la LGT, digamos, que hacen mención de las notificaciones, es importantísimo que dominemos, digamos, todas las casuísticas y las particularidades recogidas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. ¿Por qué? Porque las necesitamos para justificar este tipo de supuestos. Más allá de eso, nos habla también del tema del agente. Ya lo hemos comentado anteriormente, es decir, digamos, la práctica de la notificación directa la puede realizar, digamos, cualquier empleado público al servicio, digamos, de la administración notificante, como sería el caso. Pues bien, con todo esto ya tendríamos justificada, digamos, que efectivamente, digamos, la notificación realizada en el mostrador, pues es válida, y es lo que tenéis aquí. Todo este rollo, pues lo tenéis aquí, ¿vale? Entonces, a nivel de esquema, digamos, en este caso concreto, fijaros la respuesta, ¿no? Cómo va. La primera dice, ¿es válida la notificación? Pues a nivel de esquema, rápidamente, como quiero ser muy claro en mi contestación, como quiero que el miembro del tribunal que está examinándome, que está corrigiendo mi examen, digamos, lo tenga muy claro desde el principio y se lo quiero poner fácil, rápidamente respondo que sí. Sí. Y después justifico, doy los porqués. Por esto, por esto y por esto, por el 110, por el 41 y por el 41. ¿Vale? Y finalmente, en este caso concreto, además añado una conclusión. Por todo ello, en consecuencia, digamos, si en la notificación realizada en el mostrador del vestíbulo de entrada de la Delegación de Hacienda se han cumplido todos estos requisitos, porque cuidado con esto, porque el enunciado no me dice que se hayan cumplido, pero si es así, como probablemente ha sido, pues la notificación será plenamente válida. Es un matiz también importante, cuidado con no dar por hecho que el enunciado dice cosas que no dice. Entonces, siempre que podamos, estemos atentos, digamos a ello, porque son el tipo de matices que también tienen que acabar de redondear el tipo de contestación que estamos haciendo. Y eso es algo que vamos a ver, digamos, en el siguiente supuesto. Por cierto, os recuerdo, digamos, que, a ver, si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros, digamos, porque ya estáis viendo, digamos, que estamos empezando a volcar, pues, un contenido que yo espero que os guste y que sea útil para vosotros. Entonces, suscribiros al canal porque es importante, porque además así recibiréis notificaciones cada vez que publicamos nuevo material. Y bueno, y si os gusta, pues, darle a like, porque es algo que ayuda muchísimo, digamos, a la difusión del canal. Y os voy a decir más, y si no os gusta el contenido, hostia, pues decidlo también, ¿no? Ponerlo, digamos, directamente, digamos, en la sección de comentarios de este vídeo, o me podéis enviar, digamos, pues un mensaje privado a través, digamos, de la hoja de la página de contacto, digamos, de la web. Es decir, no os cortéis y cualquier cosa que os podamos ayudar, si consideráis, digamos, que el contenido podría estar mejor haciéndolo de otra manera, o si consideráis, digamos, o tenéis ideas para el tipo de contenido que podríamos desarrollar, pues compartirlo con nosotros. Me dejo de rollos y vamos al siguiente supuesto. Supuesto 0906, es tema 9, es decir, este supuesto está dentro de lo que es el libro de supuestos prácticos. Este supuesto pertenece al área de inspección, al tema de inspección. Un momentito. Pero como os decía, el tema de las notificaciones tributarias, digamos, es que realmente es una temática muy transversal y que muchas veces no la vamos a ver, digamos, no nos van a hacer preguntas directas, digamos, dedicadas única y exclusivamente, digamos, al tema de las notificaciones, sino que las vamos a ver en relación, digamos, por ejemplo, con temas de plazos, con tema de cumplimiento de plazos o en temas relacionados, digamos, con cuándo se entiende iniciado un determinado procedimiento. Es decir, las preguntas no están relacionadas con la notificación en sí, sino más con las consecuencias que tiene la práctica de la notificación. Y para poder entender esas consecuencias debemos previamente establecer,
muchas veces o normalmente si la notificación se ha practicado de manera correcta o si directamente no se ha practicado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El 5 de junio del año 24, un agente de Hacienda se presenta en la residencia y domicilio fiscal de don Carlos Jiménez, un nombre muchísimo más llevadero, ciclista profesional, para notificarle el inicio de un procedimiento inspector para comprobar el IRPF correspondiente a los ejercicios 22 y 23. En el domicilio de don Carlos solo está presente doña Julia, su empleada doméstica, quien se niega a aceptar la notificación, indicando que don Carlos no regresará hasta dentro de varias semanas, ya que se encuentra en su apartamento de Sierra Nevada realizando una concentración en altura para prepararse para el Tour de Francia. El 7 de junio del 24, solo 2 días después, otro agente de Hacienda se presenta en la residencia de don Carlos en Sierra Nevada. El portero de la finca informa que don Carlos ha salido a entrenar y regresará tarde, pero no tiene problema en hacer constar su identidad y aceptar la notificación en nombre de don Carlos. La notificación establece que don Carlos debe comparecer en las oficinas de la Administración Tributaria el 30 de junio del año 24, pero finalmente este no se presenta en la fecha indicada. El 10 de agosto del año 24, a la 1:30 de la tarde, don Carlos se presenta en las oficinas de la Administración, alegando que el portero le ha hecho entrega de la notificación esa misma mañana, aprovechando una visita de don Carlos a su apartamento. Entonces, preguntas que nos hacen aquí. A ver, ¿en qué fecha debe considerarse iniciado el procedimiento inspector? ¿Y cuáles son los efectos de la incomparecencia de don Carlos el 30 de junio? Bueno, ya sabéis, aquellos que queráis, digamos, pues bueno, responder antes de ver las respuestas que yo os planteo a estas preguntas, pues ya sabéis, le podéis dar a la pausa antes de continuar. Ya digo, 3-4 minutos por pregunta, no más. Hay que ser muy ágiles, muy fácil, y además estas concretamente son muy sencillitas, sobre todo la segunda, de manera que tenemos que ser muy ágiles a la hora de poder contestar. Muy bien, pues seguimos, vamos a ello, vamos a ver, digamos, cómo deberíamos responder. ¿En qué fecha se entiende iniciado, digamos, el procedimiento inspector? Aquí resulta de aplicación todo lo que hemos comentado anteriormente respecto, digamos, al inicio del procedimiento inspector mediante comunicación notificada. Artículos 177 y 87 del REGAT. Pero más allá de eso, digamos, esos artículos 177 y 87 del REGAT, ¿a qué nos llevan? A la práctica de la notificación. Entonces lo que tendremos que hacer es entender o establecer si esas notificaciones, digamos, han surtido efecto. Entonces tenemos un primer intento de notificación, que es el realizado, digamos, en el domicilio del obligado tributario y que, bueno, y en el que se produce el rechazo por parte de doña Julia, que es la empleada doméstica del hogar en este caso del ciclista, de don Carlos. Muy bien. Pues ya sabemos, lo hemos visto anteriormente, ese rechazo no tiene ningún tipo de efecto a nivel de que, a efectos, digamos, de que la notificación se entienda practicada, de manera que ese día en concreto, no habiendo notificación, no hay inicio del procedimiento inspector. El segundo intento se realiza directamente en el apartamento de Sierra Nevada, y en este caso sí, en este caso hay una persona, digamos, que se hace cargo, digamos, de la notificación, que es el empleado, digamos, de la comunidad de propietarios, digamos, del edificio de apartamentos, el portero. Bueno, la Ley General Tributaria nos dice algo sobre esto. El artículo 111.1, concretamente, lo que nos dice es que, digamos, en determinadas circunstancias, digamos, los empleados de las comunidades de propietarios se pueden hacer cargo de las notificaciones. Pero hay un matiz, y es que tiene que ser el empleado, o los empleados tienen que ser empleados de la comunidad de propietarios, digamos, del edificio en el que radique el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. Y este no es el caso. Es decir, os lo voy a plantear de otra manera, de una manera muy exagerada. No cualquier empleado de cualquier comunidad de propietarios se puede hacer cargo de la notificación. Tiene que ser, digamos, el empleado de una comunidad de propietarios en la que radiquen esos domicilios, ya sea el del obligado tributario o el de su representante. De manera que este segundo intento de notificación
también sería infructuoso. Y después llegaríamos al tercer intento, al tercer acto, digamos, de esta pregunta, que es cuando el obligado tributario pues se persona, digamos, si queréis, bueno, sin que nadie se lo pida, ¿no? Es decir, se persona en las oficinas de la Administración Tributaria. Pues bien, si en ese momento, digamos, se dan todas las circunstancias que hemos visto anteriormente en el otro supuesto, es decir, si se cumplen las condiciones que hemos comentado, es decir, si queda constancia, digamos, de la entrega, de la recepción, de la fecha, de la hora, del contenido íntegro en este caso no es de la resolución, sino del texto de la notificación, del acto que se pretende notificar, que en este caso es el inicio del procedimiento inspector. Si queda constancia de la identidad fidedigna, tanto del obligado tributario, bueno, en este caso, digamos, del remitente, como del receptor, que es el obligado tributario, si se cumplen todas estas condiciones, habida cuenta de que ya hemos visto, digamos, que la notificación se puede practicar en cualquier lugar, siendo como es, digamos, un procedimiento iniciado de oficio, pues bueno, si se cumple todo esto, pues el procedimiento inspector se entenderá iniciado ese mismo día. Pero ya digo, se tienen que cumplir todas estas condiciones. Y un poquito esto es lo que tenéis, digamos, en las respuestas en la justificación de la respuesta que hemos dado, ¿no? Es decir, está explicado, digamos, cómo efectivamente primero empezamos, porque nos están preguntando por el procedimiento inspector. Artículo 87 del REGAT, artículo 177 del REGAT. Ellos nos dicen, o en esos artículos se nos dice, que tiene que haber notificación, comunicación notificada. Muy bien. Entonces después justificamos de que esa comunicación notificada no se da, digamos, cuando se da el rechazo, digamos, por parte de doña Julia. Además es un rechazo que no tiene ningún tipo de efecto, ya que ella no tiene la condición ni de obligado tributario ni de representante del mismo. Tampoco resulta procedente entender realizada la notificación, digamos, al empleado, digamos, al empleado de la comunidad de propietarios, digamos, del apartamento de Sierra Nevada, por todo lo que ya hemos comentado. Y después, pues, lo que nos queda es condicionar que efectivamente se puede entender realizada la notificación y, por tanto, iniciado el procedimiento inspector, si se cumplen las condiciones que hemos comentado y que vienen recogidas en el artículo 41 de la LPACAP, ¿vale? Pues fundamentalmente es esto. Claro, la siguiente pregunta, ¿cuáles son los efectos de la incomparecencia de don Carlos el 30 de junio? ¿Qué es lo que pasa? Que esta pregunta, digamos, una vez hemos visto, digamos, la contestación a la primera, esta ya es obvia. ¿Cuáles son los efectos? Pues ninguno, no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque la incomparecencia, digamos, el 30 de junio no tiene ningún efecto, digamos, porque la notificación se produce en agosto. Entonces, en la medida en que estamos hablando de una incomparecencia relativa a un procedimiento que no se ha iniciado y en relación con un trámite que no se ha notificado, pues no puede tener ningún tipo de efecto, digamos, para el obligado tributario. Claro, si hubiéramos respondido afirmativamente, digamos, a la pregunta anterior, por ejemplo, en relación con la notificación realizada al portero, digamos, de la finca en Sierra Nevada, si hubiéramos considerado que ahí sí que hay notificación y que ahí se produce el inicio del procedimiento inspector, ¿qué pasaría en ese caso? Pues bueno, que efectivamente la incomparecencia podrían tener efectos para don Carlos. Se podría iniciar un procedimiento sancionador, por ejemplo, pues eso, en relación con el artículo 203 de la Ley General Tributaria por resistencia, obstrucción, negativa, excusa, digamos, ante la actuación de la Administración Tributaria. Pero bueno, ya digo, no es el caso. Es decir, y entonces, bueno, pues a nivel de efectos, pues no puede tener ningún efecto, no puede tener ninguna inconsecuencia, digamos, en este caso, por los motivos que ya hemos planteado. Y un poquito, pues eso es todo. Son solo dos supuestos, digamos, de notificaciones. En las publicaciones que ya tenemos publicadas, digamos, pues tenéis muchísimos supuestos más. Lo que es muy importante es que os quedéis con esto, que es un tema muy importante, porque aunque no es difícil, digamos, aparece muchísimo, porque la notificación, cuándo se produce y de qué modo puede tener efectos
en el inicio del procedimiento y en el cumplimiento muy importante, digamos, de la obligación de resolver en plazo y de notificar dicha resolución en plazo, y cosa que nos llevaría pues a otro tipo de consideraciones relacionadas con el 103 y el 104 de la Ley General Tributaria, que son artículos muy importantes que os tenéis que conocer muy bien. Pero más allá de eso, pues recordad, digamos, no es un tema difícil, pero que está lleno de cositas, está lleno de matices, digamos, que es muy importante que dominéis para poder, digamos, responder con solvencia a todas estas cuestiones. Y no me enrollo más, pues eso es todo. Espero que el vídeo os haya resultado provechoso y que sigamos en contacto. ¡Chao!